por si las moscas. Bien, entonces, el análisis de cargas de viento es lo que nosotros vamos a ver hoy, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver hoy para poder analizar cómo funciona un edificio. Hemos visto en sistemas estructurales que hay sistemas para soportar cargas gravitatorias, que eso son lo normal que nosotros vamos a tener, pero cuando entra en juego las cargas horizontales, ya sea viento o ya sea, sí, ya sea viento o ya sea sismo, que sismo lo vimos en el módulo 4 y también el viento, pero aquí nos vamos a enfocar a lo que sí nos vamos a encontrar constantemente, que son edificios con viento. Cuando ya hay cargas horizontales, sí tenemos que plantear, ¿sí?, un sistema estructural que sea adecuado para soportar ese tipo de cargas, ¿no? Ahorita me están mostrando, a ver, ya. Bien. Y acá lo que nosotros vamos a ver es que cuando tenemos cargas horizontales, debemos clasificar nuestra estructura. ¿Para qué clasificamos nuestra estructura? Para validar los esfuerzos, ¿sí? Para validar los esfuerzos. Ya hemos visto la norma de viento en el módulo 4. Aquí lo vamos a ver de nuevo un poquito, no tan detallado como lo vimos en las últimas clases del módulo 4, pero aquí veremos en el software, ¿sí? Cosa que eso no lo hemos visto. Vamos a colocar las cargas de viento y vamos a hacer el control respectivo, ¿no? Para tomar en cuenta, ¿sí?, los esfuerzos, estos esfuerzos deben ser validados, es decir, que la obtención de estos esfuerzos debe tener, ¿sí?, un garantizo. Ahora, cuando hay cargas horizontales, dijimos, tenemos que clasificar. Y aquí, fíjense, y en estructuras translacionales, son estructuras menos rígidas, por parte de despreciar su primer orden, que lo vamos a ver ahorita. El desplazamiento horizontal que vamos a tener en la estructura ya no podemos despreciarlo, sí o sí hay que considerar, y ahí tenemos que hacer un análisis de segundo orden, ¿sí? De segundo orden. Ahora, si nos fijamos, aquí estamos viendo, un momento, aquí. ¿Dónde está? Aquí está aquí está. Entonces, vamos a ver que existe la forma de poder clasificar. Y lo primero que vamos a ver es con la norma española o los eurocódigos, porque eso está en la mayoría de los libros. En los libros del Jiménez Montoya, el José Calavera, todo eso, vamos a ver esta formulación. Y esta formulación es para menores a 4 pisos y mayores a 4 pisos para poder determinar, ¿sí?, para poder determinar si nuestra estructura es translacional, ¿sí? Veremos que esto es tan exigente más adelante que es muy, muy complicado cumplir con esta formulación, con estas condiciones que tienen estas dos ecuaciones. Ahora, cuando nuestra estructura, vamos a decir que clasifica como estructura translacional, ¿sí?, lo que nosotros hacemos en cálculos para obtener los esfuerzos, técnicamente son cálculos de primer orden obtenidos mediante cálculos lineales. ¿Cuáles son los cálculos de primer orden mediante cálculos lineales? Es todo lo que nosotros vemos en la universidad, desde isostática 1 hasta el final. No vemos análisis de segundo orden o análisis no lineales en la universidad. En licenciatura no lo vemos, en los 5 años no se ve, ¿sí? En los diplomados o maestrías, no linealidad geométrica se ve, ¿sí? No linealidad mecánica debería obligatoriamente verse, pero una vez lo tocaron ese tema en una maestría en la de Sucre y medio mundo se aplazó, ¿no? Entonces, el docente era un argentino. De ahí tuvieron que agarrar y hacerlo un poquito más sencillo, dieron un pasito atrás y solo se exigió no linealidad geométrica.
La no linealidad mecánica ya simplemente la mencionan como un dato, ¿no? Que más adelante deberían estudiar. En otros lados es obligatorio y es más exigente, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos en la universidad, eso es análisis de primer orden. Todo, hasta el análisis matricial de estructuras que vemos, es análisis de primer orden. ¿Qué es lo que me permite el análisis de primer orden? Superposición de efectos, ¿sí? Puedo hacer interpolaciones lineales, no, sencillo, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, cuando nosotros terminamos de analizar la estructura, obtenemos los esfuerzos, tenemos que proceder a diseñar los elementos. Y los elementos estructurales del sistema, ¿sí? Entonces, mi modelo estructural tiene que ser intranslacional, es decir, el sistema estructural que yo agarre. Después de obtener los esfuerzos del sistema, tengo que diseñar, ¿sí?, los elementos estructurales. El más importante que nosotros vamos a tener son las columnas, ¿sí? Son las columnas. Son las columnas. Y para las columnas, ¿sí? Para las columnas, vamos a poder analizar el tema del pandeo, que es inicial para el modelo de cálculo que vamos a aplicar para resolver las armaduras, en este caso de hormigón armado estamos hablando, ¿sí? Será el coeficiente de pandeo. Fíjense que va desde 0,5, 0,7 y 1 como máximo. Ahí tenemos ¿sí? Ahí tenemos la gráfica y aquí está los intervalos. Entonces, el mínimo dijimos que sería empotrado 0,5, empotrado articulado 0,7 y articulado o apoyado es 1. Entonces, cuando la estructura es intranslacional, estos son los coeficientes de pandeo para hacer el análisis por esbeltez, para clasificar, ¿sí? Para poder clasificar columna, soporte, ¿sí? O el pilar. Este elemento estructural es el más importante porque es el que le da la seguridad a todo el modelo, ¿sí? Para todo el modelo. Entonces, teníamos este gráfico, dijimos antiguo, que es el que nosotros usábamos en resistencia a materiales 2, si no me equivoco, o 1, y luego en hormigón armado 1, sí o sí lo usábamos, ¿no? Así que al examen entrábamos con este grafiquito. Pero ahora ya tenemos esta de acá, que viene a ser la ecuación, que es muy fácil programarla. Entonces, en las calculadoras nosotros podemos programar la obtención del coeficiente de pandeo. En este caso es alfa. Normalmente, cuando nosotros nos enseñaron, se llamaba alfa, ¿sí? También este de acá, ahora se lo encuentra como beta. Y en metálica lo van a encontrar como K. Entonces tiene esos valores. Alfa antiguamente, beta, ¿sí? Que ahora vienen en los libros como beta, y en metálica lo van a encontrar muy seguido como un valor con el nombre de K. Pero viene a ser el tema del coeficiente para pandeo, ¿sí? Entonces, en las columnas intranslacionales de estructuras o sistemas intranslacionales, vamos a ver que va de 0,5, 0,7 y 1. ¿Listo? Y los cálculos son cálculos lineales. Ahora, cuando no cumple esta condición, dijimos, estas que están acá, que son las del Eurocódigo y la norma española, automáticamente la estructura ya es translacional. Y estamos viendo acá eso. ¿Ven? Me saco un ojo. ¿Dónde está el cuadrado? Aquí está. Ahí está. Entonces, por las cargas horizontales que tiene, que le van a llegar ahí, la estructura ya se deforma. ¿Ven? Y el desplazamiento horizontal, ¿sí? El desplazamiento horizontal que esta tiene, ¿sí? El desplazamiento horizontal que este tiene, ya lo debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque genera esfuerzos adicionales. Entonces, uno es el cálculo matricial de estructuras que nosotros hacemos y obtenemos la estructura, su desplazamiento de los nudos. Luego tenemos que volver a calcular para considerar los efectos adicionales que se dan por esos desplazamientos. Esos son los efectos de segundo orden, ¿sí? Pero se supone que si yo tengo la deformada,
que es resistencia a materiales 2, nos enseñan que la primera integral viene a ser el giro, la segunda integral viene a ser el momento, estamos hablando de las vigas, ¿no? ¿Sí? Viene a ser la deformada. Entonces, la primera integral del momento, giro, la segunda integral del momento es flecha o deformada. Como en el segundo orden se incrementan los momentos de segundo orden, se añaden al de primero, se supone que la flecha o deformada va a volver a incrementarse un poquito. Es decir, que un poquito es un sistema, un procedimiento que nosotros lo abordamos con análisis de métodos numéricos, ¿sí? Con métodos numéricos. Es decir, que aplicamos un método numérico para poder buscar, ¿sí?, la solución con un grado de error que sea 0.000 algo buscamos, ¿cierto? Ahora, el detalle de esto es que como es un análisis de segundo orden y los análisis de segundo orden son no lineales, no hay superposición de efectos. Es decir, que yo tengo que hacer este cálculo interactivo con el grado de fisuración de la estructura, ¿sí?, que va a ir incrementando un poquito. Inicialmente yo voy a colocar el que dice la norma y luego podré determinar, ¿sí?, con los esfuerzos que tengan las vigas, las columnas y las losas, el grado de fisuración que tiene, considerar ese efecto, sumarle a los de primer orden y luego volver a calcular la estructura con ese grado ya definido y voy a tener nuevamente esfuerzos, un incremento de esfuerzo y así sucesivamente todas las veces que sea necesario para poder llegar a un punto de solución que el grado de error sea aceptable. Entonces es un sistema interactivo y que no se puede hacer, como es no lineal, no me permite, ¿sí?, no me permite superposición de efectos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para cada combinación de carga, yo tengo que hacer este análisis para poder validarlo. Y uno sobre otro, tengo que estar aplicando. Ahora, en estructuras, ¿sí?, traslacionales que estamos hablando acá, vamos a darnos cuenta que el análisis por pandeo para las columnas o los soportes, vamos en el ábaco a tener un mínimo de 1, que sería articulado, 2, que vendría a ser empotrado libre, y el infinito, que yo no me imagino cómo será eso, ¿sí? No me imagino cómo será esto. Ahora, estos de acá, estos parámetros, este de acá y este de acá, son la rigidez del nudo, de arriba y de abajo, que considera la rigidez de la columna arriba y abajo, que le llega al nudo de abajo, más las columnas, más las vigas que le lleguen en los sentidos que estamos analizando. El pandeo se lo analiza, si estamos hablando de una sección rectangular, que es lo que normalmente utilizamos, es en X y en Y. De nuevo, notamos que va a existir una ecuación, ¿sí? Ahí tenemos una ecuación. Entonces, repito, antes andábamos con nuestro abaquito, ahora ustedes pueden programar en su calculadora y poder determinar cuánto viene a ser beta si la estructura es traslacional, ¿sí? Traslacional. Ahora, esta formulita que estamos viendo, la última que acabo de marcar, el del alfa, ¿sí?, el del alfa, ya fue desarrollada en las tesis doctorales de la monografía 303, si no me equivoco, la 304 y 305, que son del Instituto Eduardo Torroja de España, y estamos hablando que son de los finales de los 80, o sea, finales de los 80, comienzo de los 90 ha sido eso, ¿no?, ese análisis. Entonces, estas ecuaciones se conocían en otros países, pero no había, o en España se desarrollaron también, ¿no?, pero no había en los libros. Después recién aparecieron en los libros esta formulación de un ajuste que se hace para determinar, para ya no usar este ábaco. Sí, ahí está Morán Cabré, Menselwer, ¿no?, Maristán y todo eso son doctores que se han enfocado en el estudio al tema de las columnas, ¿sí?, de las columnas. Estamos hablando en español, también hay en inglés, los franceses también hicieron su tarea, ¿no? Franceses y españoles, por ejemplo, en cargas lentas sobre columnas, tienen varios doctorados que sus tesis han tardado entre 1 año y medio y 3 años en desarrollar su tesis doctoral, y no porque era difícil, sino por las pruebas
que hicieron eran cargas de largo y mediano plazo, ¿sí? Para ver cómo funcionaban las columnas, cómo funcionaban los refuerzos. Hay tesis que yo he leído que son de refuerzos de encamisados, ¿no? Los franceses y los españoles han invertido ese tiempo, esas personas, en esas pruebas. Entonces, estos ajustes que nosotros estamos viendo vienen de hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Los españoles son los que más invirtieron en eso, pero los otros países no se quedaron atrás. Ahora sí, ya en todos los libros viene esta, ¿no? Viene esta. Aparte del ábaco, que eso no se va a perder porque es bastante sencillo. Nos evita hacer operaciones el ábaco, ¿no? Simplemente entro con los valores y puedo cruzar con una regla los dos puntos y listo, ya tengo cuánto es alfa. Ahora, ¿dónde nosotros vamos a trabajar como máximo? Como máximo, nosotros trabajamos aquí, entre esos dos puntos, entre beta igual a 1 y beta o alfa igual a 2. Y 2 que era empotrado libre, acuérdense eso, empotrado libre. Bien, ahora el problema, dijimos que hay que clasificar la estructura. Y la formulación para clasificar la estructura, un ratingo se me pasó la bendita, ahí está. El problema para clasificar la estructura es que en norma europea o española tenemos esta condición, que técnicamente nos dice en los libros, en casi todos los libros van a encontrar, ¿sí?, una crítica a esta formulación, donde nos dice que está absolutamente ajeno y de espaldas a la realidad física esta condición. Porque se han hecho pruebas, dicen ahí, fíjense, pórticos de 7 plantas con 4 vanos, ¿sí? Estas de acá, con cargas de vientos normales, o sea, con características, con muros de cortante de 3 metros de largo por 20 centímetros de ancho, es decir, los papás de los muros. Pese a ser un pórtico de esa condición, ¿sí? Pese a que nosotros vemos un pórtico de esa condición, no cumple, no cumple. Por eso se lo critica esa formulación, ¿sí? Y acá nosotros vamos a ver que los americanos también en la ACI 318 plantea otra forma. Y ahorita lo vamos a discutir, ¿sí? Lo vamos a discutir. Ahora, el código modelo, que es volviendo a la parte de los españoles, el código modelo, esto de acá, nos da un parámetro. El código modelo es el estudio que han hecho los europeos, de ensayo sobre ensayo sobre ensayo. Eso están, los resultados de ese ensayo están en unos libros antiguos que todavía se venden, ¿no? Como dato curioso, hay un potosino que ha desarrollado una metodología para poder calcular resolver el tema del diseño de hormigón armado. Entre estas dos escuelas, entre la europea y la americana, la europea que a nosotros nos han enseñado en nuestros tiempos era parábola rectángulo, ¿no? El diagrama de compresión del hormigón. A ustedes que están saliendo ya les enseñan el sistema americano, donde solo se plantea el diagrama rectangular, que es una forma más simplificada y es más sencilla. O sea, los americanos se fueron por algo más sencillo para que si yo quiero deducir la ecuación, la puedo hacer fácil porque es sencillo. Los españoles se fueron a la ecuación, a la formulación de parábola rectángulo, donde sí se necesitan tablas y coeficientes tabulados para poder llegar a una solución. Es más complicadito. Pero el potosino hizo con unas ecuaciones de hipérbolas, algo por ahí, es más complicado, ya no es parábola rectángulo, sino que él ha hecho un modelo matemático, un modelo analítico para poder ser más preciso en el diseño del hormigón armado en función de esos resultados de los ensayos que se hicieron por parte de los europeos, y esos ensayos se plasman en el código modelo, ¿sí? De ahí salió, de esos ensayos salió el código modelo. De ese ensayo, el potosino ha desarrollado ese modelo más preciso que la escuela española o la europea, y más preciso, mucho más preciso que la norma americana.
Pero ¿cuál ha sido el problema? Ustedes van a decir, pero es capísimo el potosino. Sí, es muy bien preparado, pero su modelo a desarrollar es muy complejo. Y esa es la razón por la cual no se ha popularizado, vamos a decir así, ¿no? Por eso está la escuela española, que es la que se le llama académica, y la americana, que viene a ser la práctica. Eso no quiere decir que por práctica sea exagerado o tengan coeficientes de seguridad demasiado grandes, ¿sí? Eso ellos también lo han estudiado mucho a detalle. Todo el tiempo va cambiando la norma americana, a diferencia de las europeas que cambian, cada año cambian, las americanas todo el tiempo están cambiando, se van ajustando en función de las pruebas, ¿sí? Y controles que se hacen. Ahora, del código modelo, ¿sí? De las pruebas que han hecho, el código modelo nos dice que una estructura se puede considerar translacional cuando los esfuerzos de segundo orden respecto a los del primero no sean mayores al 10%. Aquí se ven el aumento. ¿Y qué significa eso? Si yo hago, por ejemplo, un análisis de una estructura y mi momento salió 12 toneladas, ¿sí? 12 toneladas, yo voy a agarrar, voy a invocar a mi calculadora. Ahí apareció. Ahí está. Ahí. Entonces yo tengo 12 toneladas de momento. Pero hago un análisis de segundo orden y mi incremento de esfuerzo ha salido, por decir, 15 toneladas. Entonces yo voy a hacerlo fácil, lo divido acá y es 1.25. Entonces, en primer orden es 12, en segundo orden salió 15. ¿Cuánto es la incidencia? 1.25. Lo que nos dice acá, ¿sí? Lo que nos dice acá es que se va a considerar translacional cuando sea no mayor al 10%. ¿No? Mayor o igual al 10%. No puede ser, o sea, no puede ser más de eso. Menor o igual al 10% sería, ¿no? Entonces, si yo tengo 12 y me sale 15, de nuevo lo voy a hacer, y me sale 1.25. Es el 25%. No se puede admitir como una estructura translacional. ¿Cuánto en realidad tendría que ser? Fácil. Entonces ponemos 12 por 1.10. El esfuerzo máximo que yo tengo que tener en segundo orden completo tiene que ser 13.2. Entonces, por primer orden, 12 toneladas. Por el segundo orden, los esfuerzos deben llegar máximo hasta el 13 toneladas. Cuando yo, 13.2, cuando yo lo divido, es 1.10. Si es así, la estructura puede considerarse una estructura translacional. Pero aquí escuchen bien esto. Quiere decir que puedo no hacer el análisis no lineal porque en estructuras translacionales se permite solo el primero, el del primer orden, el cálculo sencillo. Pero para eso yo tengo que hacer esa verificación. Es decir, que cuando yo tengo cargas de viento, por ejemplo en el software, yo le pongo las cargas de viento y él me dice, ¿quiere hacer un análisis de segundo orden P delta? Entonces yo tengo que tiquearle sí y poner las variables, ¿no? Los coeficientes. Hago el cálculo y si me sale menos de 1.10, yo puedo destiquear, no las cargas de viento, ¿no? Sino yo puedo destiquear el análisis P delta, donde va a tomar en cuenta los incrementos de los esfuerzos. Entonces, ¿qué nos dice? Que no, nosotros no, si queremos, no los consideramos porque son pequeños. Eso es lo que nos dice. Pero las cargas de viento sí o sí van a estar. ¿Sí? No hacemos nosotros eso en realidad cuando controlamos y no, o sea, sería interesante, ¿cierto? Porque solamente no voy a trabajar con 13, voy a trabajar con 12. Eso es lo que me dicen técnicamente. Pero nosotros no trabajamos nunca con 12. Siempre dejamos habilitado el análisis P delta, por más que la estructura sea translacional y lo certifiquemos que sea menor a 1.10, menor o igual a 1.10. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la norma española o la norma europea. Ahora, en este análisis, ¿sí? En este análisis, nosotros debemos considerar la estructura fisurada. Y aquí está la estructura fisurada. Las normas europeas nos dicen cuánto en columnas, cuánto en vigas, cuánto en losas, nos dicen el grado de fisuración en porcentaje de la inercia geométrica.
Esto es seminario, ¿cierto? Ya, entonces, se supone que ustedes ya pasaron hormigón 2, es decir, que ustedes ya conocen la inercia efectiva. La inercia efectiva, cuando nosotros la calculamos, está tendiendo entre ser un 40% hasta un 50% si la viga está bien balanceada, ¿sí? Si la viga está muy pequeña, va a tender a 40, menos de 40. ¿Por qué? Porque el grado de fisuración va a ser mayor. Si la viga es muy grande, su grado de fisuración va a ser menor, por lo tanto puede estar la inercia efectiva hasta un 60% de la geométrica. ¿Y de qué depende eso? Ustedes se van a acordar, los que han pasado hormigón 1, esta pequeña gráfica, ¿cierto? Todos los de la universidad se van a acordar que es esto así. Ese es un espectáculo que nos muestran así. Y nos muestran esto, ¿no? Ahí está. Esa es la línea neutra. Y nos lo dibujan así. Así. Vamos a cambiar. Ahí está. Vamos a cambiar de color. Y esto le ponemos así. Ahí está. Ese es el momento. Y siempre nos lo ponen como momento positivo. ¿Sí? Ese es el momento positivo. Entonces, la cola tracciona, la punta comprime. Esa es la regla. Eso es lo más fácil para poder aprender hormigón. Ahora, como la línea verde es el eje neutro, quiere decir que arriba está comprimido y abajo está traccionado. ¿Qué consecuencias yo voy a tener ahí? Las consecuencias que voy a tener ahí es que como el hormigón no soporta, ¿sí? No soporta la tracción, el hormigón se va a fisurar, ¿sí? Se va a fisurar. Entonces, la parte de arriba es la que está sana y la parte de abajo es la que está fisurada. Para poder costurar la fisura, lo que nosotros hacemos es meterle una barra de acero, porque esa es la tarea que tiene el hormigón. Entonces, donde tracciona, va el acero, y donde comprime, el hormigón, ¿sí? Ahí es la base de compresión, que es la que nosotros consideramos para los cálculos. En función de ese grado de fisuración, por eso les digo, si la viga está muy pequeña, la línea neutra va a estar más arriba. Por lo tanto, el grado de fisuración va a ser mayor. Si la pieza es muy grande, o sea, lo sobredimensioné, entonces el grado de fisuración va a ser menor. Por lo tanto, la inercia efectiva llegará al 60%, porque el grado de fisuración es el grado de fisuración. ¿Qué se entiende por bien balanceada? Bien balanceada es que no esté en dominio 4, para aquellos que hayan estudiado ACI, que esté en dominio 3 práctico, ahí tiene que estar. Para aquellos que han estudiado con la ACI, no tiene que ser armaduras por compresión o doblemente armadas, que así lo van a encontrar en los libros, y en todos los libros y en clases van a escuchar de la armadura de balance, ¿sí? Entonces nosotros no trabajamos con la armadura de balance. En la ACI nos recomiendan, ¿sí? Nos recomiendan que trabajemos con el 75% de la armadura de balance, que sería el equivalente al dominio 3 práctico que nosotros vamos a encontrar en norma española, en el Jiménez Montoya. Ahí lo van a encontrar el dominio 3 práctico. Despuéscito de las tablas universal de flexión, más adelantito está ese criterio. Ahora, como sabemos que las vigas se fisuran, las columnas también se fisuran, las losas se fisuran, en las vigas, siendo un elemento lineal, es muy sencillo determinar el grado de fisuración, ¿sí? Porque es un elemento lineal, hay muchos estudios sobre eso. En las columnas, el grado de fisuración es menor, en las cabezas técnicamente, porque ahí están los momentos en pie y cabeza de cada tramo de columna, en cada piso de columna. Y en las losas es mucho más complicado porque son elementos superficiales. Entonces, las normas, lo que nos hacen, nos dan como dato para el cálculo de los esfuerzos, ¿sí? Recuerden, el cálculo de los esfuerzos, es decir, que yo no tengo la estructura diseñada, yo no sé qué grado de fisuración tiene, qué cantidad de acero para poder calcular la inercia efectiva. Entonces, para obtener los esfuerzos iniciales con el que voy a hacer el cálculo, la norma
las normas, en este caso todas a nivel mundial, nos dan parámetros de porcentajes de la inercia geométrica que representan la inercia efectiva, y la inercia efectiva sabemos que es sobre una sección fisurada, ¿sí? Sobre una sección fisurada. Entonces, haciendo un promedio del grado de fisuración de todos los elementos, tanto las vigas como las columnas, como las losas, en las normas europeas hay un promedio del 50% de la inercia geométrica. Como los cálculos se hacen lineales, yo ese porcentaje lo puedo tomar en cuenta al comienzo, colocándole el 50% de la inercia a todas las secciones, ¿sí? O al final puedo utilizar la inercia al 100%, y como es un cálculo lineal, el desplazamiento lo multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Porque es el 50% de la inercia. Saquen la inversa de 0,5, es 2. ¿Sí? Entonces los desplazamientos los multiplico por 2 y ya considero los efectos del grado de fisuración. Pero aquí hay que tomar en cuenta que no es sobre los esfuerzos que se da en la estructura, sino esta amplificación que se considera es para poder hacer un análisis de los efectos de segundo orden, ¿sí? Es para considerar eso. No es que a la estructura en sí le voy a decir por 2 todo, ¿no? ¿Qué pasa si yo saco 11 toneladas de momento? Lo multiplico por 2, va a ser 22. Hay gente que piensa que es de esa forma. No, estos grados de fisuración que consideramos es para ver los efectos de segundo orden, ¿sí? Son para considerar los efectos de segundo orden, no para los de primer orden, ¿sí? Eso que quede claro. Para el primer orden, directamente nosotros, como es lineal, nosotros directamente podemos considerar, ¿sí?, lo que normalmente hacemos. Ahora, los americanos, que es el rojo que nosotros hemos marcado acá, ellos trabajan con otros, o sea, bajo los mismos términos, pero lo llaman de otra manera y son un poquito más, ¿sí? Son un poquito más prácticos. A esto le llaman índice de estabilidad. Entonces, el índice de estabilidad se verifica piso por piso, ¿sí? Piso por piso se verifica, ¿no? Y se verifica con la famosa deriva, ¿ya? La deriva, que es el desplazamiento que tengo en el pie de la columna comparado con el desplazamiento de la cabeza de la columna. Eso es la deriva. Y eso es lo que tenemos acá, miren. Ahí está. Claro que este índice de estabilidad, que toma en cuenta el cortante, que sería la carga horizontal, por la altura, que sería del piso que estoy analizando, y el normal, que sería la carga gravitatoria que tiene, ¿sí?, me tiene que dar menos del 5% o el 0.05, ¿sí? Eso sería un control por piso. Este control, el otro que dice que es del 10%, es un control de todo el edificio, ¿sí? Este, que lo voy a marcar con verde. Este es un criterio para todo el edificio. Este de acá es un criterio que se verifica piso por piso, ¿sí? El que está con la flecha. Ahora, los americanos también nos dan un grado de fisuración, ¿sí? Un grado de fisuración para todas las piezas. Si nosotros sacamos el promedio de todas estas piezas, vamos a darnos cuenta que el promedio es el 40%. Entonces, si nosotros hacemos un análisis lineal, podemos incluirlo directamente en el cálculo con el 40% de la inercia y obtener los efectos, pero lo que yo puedo hacer es al fin trabajar normal con las inercias geométricas y esos desplazamientos obtenidos multiplicarlo por la inversa de 0,4, que sería 2.5. ¿Ven? 2.5. Entonces, si se dan cuenta, tanto la escuela europea, que es académica, y la escuela europea, la escuela americana, que es práctica, ambos tienen, ¿sí?, muy parecidos los criterios, ¿no? E idéntico las consideraciones de los grados de fisuración de los elementos. Sí o sí los consideran ambos. ¿Cuál es el gran dilema de esto? El gran dilema que habla de translacionalidad es que se han hecho pruebas, dijimos, se han hecho pruebas en edificios reales. Y estos edificios reales
se han medido los desplazamientos, ¿sí?, con cargas específicas del viento, o sea, se han esperado que haya esas cargas de viento y se han medido. Con esas cargas de viento que se han considerado y que se han dado en la estructura real, se ha hecho un cálculo de primer orden. Aquí está, miren, de primer orden. Se ha hecho un cálculo de primer orden, o sea, un cálculo lineal. Y con el 100% de la inercia, es decir, sin fisuración. ¿Sí? Entonces yo mido, sería interesante poder medir, hace años que quisimos, pero el tema son los equipos para medir tanto el viento como el desplazamiento. En ese momento, una universidad de España era el que estábamos charlando para ver si nos los prestaba. El problema era el trámite, ¿no?, para poder ver acá en Santa Cruz. Y el otro problema era tener de ese edificio construido cuáles son lo real con lo que se ha hecho, ¿sí?, los planos. Entonces, obtener los planos fue un dilema. Técnicamente me dijo, yo se los presto a mi esposa primero antes que mis planos, dijo uno de los ingenieros bien conocidos, ¿no? Y se rió. O sea, no. Y eso era lo complicado también, o sea, tener los planos de una estructura, ¿sí? ¿Por qué razón era complicado en Santa Cruz? Hace 2 semanas tuve un caso, 15 pisos de alto, 2 años ya entregado el edificio y está fisurado por todo el edificio, tiene fisuras, filtraciones, se han roto los pisos, se han fisurado las paredes, ¿sí? Los revoques se están soltando y es peligroso porque da hacia la calle. La misma fachada principal del edificio. Son 15 pisos de alto, 2 años ya está así. ¿Cuál es la razón? No le ponen viento en el cálculo. Aparte la construcción, pues, ¿no? ¿Sí? Hay hartas cosas en esos edificios que nosotros sabemos quién lo hace y quiénes, porque no es quién lo hace, son unos 4 que tienen esa técnica de no ponerle viento y hacer avería. ¿Sí? De una escuela viene, ¿no? Ya no está ese ingeniero para seguir enseñando así, pero nos ha dejado un par ahí que van a estar para sus 20 años todavía haciendo avería. Entonces, en nuestro caso va a ser difícil hacer esas mediciones, pero los europeos son más serios, han hecho las mediciones en edificios reales con esas cargas de viento, se han verificado en primer orden la estructura con la que se ha construido y cuál ha sido el resultado, que entre la teoría, ¿sí?, entre la teoría, que es el cálculo de primer orden, al 100% las inercias, y los valores medidos en la realidad, los valores medidos en la realidad han sido de 2 a 3 veces por debajo, ¿va?, de 2 a 3 veces menos. Si yo en la teoría, mi cálculo de estructuras, le puse el 100% de las inercias, le cargué el viento que llegó ese día con el que se midió, ¿sí?, yo calculé 10 centímetros de desplazamiento del edificio horizontalmente, ¿no?, por las cargas de viento. En la vida real ha salido 5 o 3.3. Ese valor ha salido. Es por eso que se discute, ¿sí?, es por eso que se discute esta. Esa, ¿sí?, esta ecuación de acá. E inclusive su comprobación es de imposible cumplimiento, porque se ha probado, ¿no?, con 7 pisos, 4 vanos y con muros de cortante de 3 metros por 20, con cargas de viento estándar, ¿sí?, no de huracanes, son las que siempre se tienen en cualquier lugar, ustedes pueden colocar y no va a cumplir. Entonces, por eso se critica, ¿no? Está alejado, dice, ¿no?, criterio absolutamente ajeno y de espaldas a la realidad física. Estas formulaciones. Entonces, es una discusión. ¿De que la estructura se fisura? Sí se fisura, es evidente, por eso no está este gráfico que les estoy colocando acá, ¿sí? Esto es lo que sucede. Eso está probado. Pero ¿cuál es el problema entonces? El problema es que no se consideran los elementos no estructurales, los elementos de construcción, los muros, los pisos, los marcos, todo eso aporta en la rigidez del edificio, cosa que no se considera en ninguno de estos planteamientos, ¿no? En ninguno de estos planteamientos. Y ustedes van a decir, pero considerar esos efectos es bien difícil porque lo vimos en el módulo 4, cómo aporta el sismo las paredes confinadas. Sí,
es difícil, hay que hacer análisis, ¿sí? Pero aquí lo que se busca es procurar tener un criterio más sencillo, no tan exigente como ese que está marcado en verde. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se tomó en cuenta el de los americanos, ¿sí? El de los americanos, para hacer un método simplificado, que no aborde el análisis no lineal, sino que se haga el análisis de efectos de segundo orden con procedimientos lineales, ¿sí? Eso es lo que se abordó. Ese método simplificado es el que nosotros vemos acá, y su nombre con el que lo vamos a encontrar en todos los libros es este. Pasa que un día es con Zoom, otro día es con Meeting y me chipo con la herramienta. Ahí está, análisis de segundo orden, efectos P-delta, es un análisis simplificado. Entonces, ¿de qué se trata este análisis? Primero se hace un modelo, ¿sí? Primero hacemos un modelo con carga gravitatoria, el amarillo. Siempre va a tener la inercia geométrica, es decir, que no me preocupo en este momento por su grado de fisuración. No de las vigas ni las columnas, ni siquiera el promediado. Directo es inercia geométrica. Luego hago otro modelo, que va a ser este verde, donde la estructura solo tiene las cargas horizontales. Estos dos modelos se combinan. Ahí está. ¿Sí? Se combinan. Si se fijan, vamos a ver que este criterio sale del famoso coeficiente de estabilidad o índice de estabilidad de los americanos. De esa viene. Entonces, su coeficiente de estabilidad está acá, miren. Ahí está. Ese es el sistema de los americanos. ¿Ya? ¿Y cómo hacíamos acá? Hay momentos que estabilizan, que sería el momento que estabiliza. Vendría a ser las cargas gravitatorias P sub I por el desplazamiento. Es decir, lo vamos a obtener del modelo amarillo y lo vamos a obtener del modelo verde. Ahora, ¿cuál es el detalle en este caso? En este caso, lo que se hace que este desplazamiento que es obtenido con el modelo verde se multiplica por un factor de mayoración o de amplificación, FA, amplificación. Y ese grado de amplificación, ¿qué es? Representa el grado de fisuración. En norma española, ¿cuánto era? 0,5. ¿Cuánto era la inversa? 2. Entonces hay que multiplicarlo por 2. En norma americana, ¿cuánto era? 2,5. Pero ¿cuánto era el promedio? 40%. La inversa de 0,4 es 2,5. Entonces, acá recién aplicamos. ¿Por qué? Porque tanto en el modelo rojo, como en el modelo amarillo, como en el modelo verde, hemos tomado en cuenta la inercia al 100%. Entonces, dijimos que en cálculos lineales o lo considero al comienzo o lo considero al final. En este caso, se considera al final como un factor de amplificación del desplazamiento obtenido del modelo verde. Eso nos va a dar los estabilizadores. Los de vuelco, que serían estos otros, ¿sí? Los de vuelco serían estos otros, que directamente es la fuerza horizontal por su altura, ¿sí? Por su altura. Esto se va operando, ¿ven? Aquí de nuevo está KSUE, que es el índice de estabilidad. Se va operando. Esa formulación para poder llegar ¿a dónde? A está en un libro interesante de los brasileros. Los brasileros han hecho un estudio muy, muy detallado para poder obtener cuánto es el valor gamma Z. A gamma Z se lo
conoce como factor de estabilidad global. ¿Sí? Factor de estabilidad global. ¿Quién es el que consideraba el tema de toda la estructura? La norma europea. El código modelo, norma europea. ¿Y quién consideraba solamente piso por piso la verificación? La norma americana. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, de la norma americana hemos partido y está llegando a obtener un valor que representa cómo el edificio está trabajando, es decir, toda la estructura. Y a eso se le llama coeficiente, factor de estabilidad global, gamma Z. También ustedes lo van a encontrar en en la mayoría, en Brasil, en España, ¿sí? Universalmente vamos a decir que es gamma Z, pero en los software nosotros lo vamos a encontrar como FB, ¿sí? En el CIPE lo vamos a encontrar como FB, pero en el SAP 2000, si no me equivoco, está como gamma Z también, ¿sí? En el TQS gamma Z, en el Everett gamma Z, ¿no? No me acuerdo en el Trical, pero el Trical también hace eso, ¿no? Ahora en el SAP 2000 creo que ya hace un par de años, él ya hace automático. En el RAM no sé si lo saca automático, pero sí he visto gente que lo hace manualmente, ¿sí? Lo hace manualmente porque son esos que han estudiado con ACI y van sacando cuánto es el índice de estabilidad piso por piso, se acostumbran a hacer eso, ¿no? Me ha sorprendido ver a un paseño hacer eso y o sea, es bien laborioso, pero él lo hizo ver fácil y lo sacaba y me lo mostró. Mire, yo hago así, ingeniero. ¿Qué nivel? Dije. Este software lo hace automático. ¿Qué va a hacer? Verídica. Igual que los mexicanos. Cuando yo tengo alumnos de México y estamos hablando de sismo, y le digo, no, esto es la deriva acá y va a salir lo hace automático. Me dice, sí. A ver, hagamos uno que yo tengo. Belleza. Y lo hace todo automático. Claro. Entonces depende de la escuela cómo les han enseñado. Y está bien que les enseñen a mano, ¿no? ¿Sí? Para que entiendan el concepto. Pero ya afuera nosotros utilizamos software para el trabajo. Eso no quiere decir que el software lo va a hacer todo. Yo tengo que saber qué es lo que hace. Entonces es la base que nosotros estamos viendo para ver que el software, ¿sí?, dé bien los resultados, ¿no? Como es el dicho que nos dicen, ¿cuál es el mejor software? El que mejor sepan usar. No es el último modelo 2026.A actualización de hoy día, porque hoy día salió el CIPE, por ejemplo, la actualización nueva, ¿no? La 2026 ya salió la semana pasada, pero salió una actualización nueva que cada martes sale y después cada 2 martes y después ya al tercer mes sale la 2026.b. No se trata de tener, yo tengo la 2026, no, se trata de conocer cómo funciona el software, ¿sí? Ustedes pueden tener uno del 2012, otro software, y es lo mejor que ustedes pueden tener si ustedes conocen cómo funciona. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Sí, yo sé que este software hace esto. Entonces la validación de sus esfuerzos es correcta. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? La forma de cómo validar, ¿sí? Validar los esfuerzos. Pero para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Clasificar la estructura. Pero nos hemos dado cuenta que clasificar la estructura es una discusión. Este procedimiento que estamos viendo, acá, el punto 3, no vamos a clasificar la estructura directamente. Vamos a hacer este procedimiento y si nos da menor a 1,10, que es lo que nos dicen los europeos, la estructura, ¿qué va a ser? Translacional. ¿Ven? Yo no tengo que estar haciendo esa formulación de imposible cumplimiento. Lo que yo tengo que hacer es, mediante este procedimiento, que es un análisis simplificado, a través de análisis lineales de primer orden, tomar en cuenta los efectos de segundo orden, y a este método SPDelta se llama, ¿no? Con eso puedo determinar cuánto es el gamma Z, que sería el factor de estabilidad global de la estructura, y este me va a indicar ¿qué? Me va a indicar cuánto es el porcentaje de incremento de segundo orden con respecto al del primero. ¿Sí? Es como les puse el ejemplo, ¿no? 12 en primero, ¿cuánto máximo tiene que salir? 13.2. No puede salir más de eso. Si sale más de eso, ¿qué es lo que va a suceder? A ver quién me puede decir eso. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, dijimos
12 toneladas es mi momento. Y yo saqué 15. Eso me sale 1.25. Si me sale 1.25, ¿qué tipo de estructura es? ¿Intraslacional o traslacional? Todos van a decir, aquí dice que tiene que ser menor o igual a 1.10. Aquí yo tengo que es 1.25. Por lo tanto, la estructura es traslacional y tendré que hacer los procedimientos para el cálculo de una estructura traslacional y con eso voy a obtener los esfuerzos. Y con esos esfuerzos ya como estructura traslacional sí voy a poder diseñar, ¿sí? Sí voy a poder diseñar mi estructura o mi proyecto. Ahora, si yo tengo 13.2 de esfuerzos de segundo orden y la de primer orden era 1, ¿no? Era 12. Le saco esto y es 1.10. Es 1.10. Por lo tanto, es estructura intraslacional. ¿Sí? Intraslacional. Eso es el procedimiento que nosotros vamos a abordar para poder validar la obtención de los esfuerzos y el diseño del elemento más importante que nosotros tenemos en un sistema estructural, que serían los elementos que le hacen, que le dan estabilidad ante cargas verticales y ante cargas horizontales, especialmente las horizontales, que serían las columnas, los muros, porque los muros también se consideran la esbeltez, ¿sí? La esbeltez se analiza. Hay reglas para poder calcular los espesores de los muros. En las columnas estamos mencionando porque es más sencillo entender, ¿no? Porque sí lo vemos de esa manera, ¿no? Alfa por la altura de la columna nos da la altura para estudio al pandeo. Lo dividimos entre un lado que sería esbeltez geométrica, se llama, y el que ustedes analizan es esbeltez mecánica ahora, ¿no? Ahora, tomando en cuenta esto, y es que normalmente vamos a tener, en nuestros casos, que nuestras estructuras van a salir menores a 1.10. Pero como este es un seminario de edificios altos, ¿sí? No es que necesariamente tenga que ser súper altos para superar el 1.10, ¿sí? Son diferentes tipos de estructuras que se pueden dar en nuestro oficio, acá en la realidad que nosotros tenemos, que nos van a complicar ese cumplimiento del 1.10. Una de esas estructuras es algo tan sencillo como es un tanque de 100 cubos, ¿sí? De 50, ya no se hacen muchos tanques de 100 cubos, le cuento, ¿sí? O sea, para las... recuerdo que en San Julián pusieron bombas, pero pusieron bombas normales. Y las bombas se estaban quemando, o sea, se estaban deteriorando muy, muy rápido, porque no eran bombas de frecuencia variable, ¿sí? Y además se tiene que tener en sistemas de chasis, ¿no? Para que se vayan turnando y no se gasten. Aparte que trabajan a diferentes capacidades. No compraron esas, son más caras. Compraron las normales. Entonces se estaban quemando. Entonces, ¿qué es lo que hizo el que estaba a cargo de la administración de su cooperativa? Pidió socorro al Estado y el Estado le dio con la alcaldía en el tema del FPS. Entonces el FPS le financió tanques. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer la bomba? La bomba encendía unas 2, 3 veces por día y cargaba el tanque elevado y del tanque elevado ya presurizaba el sistema. Pero como San Julián ya es grande, en ese tiempo ya era grande también, ¿no? Entonces, se planteó hacer tanques en puntos estratégicos para poder darle presión al sistema, ¿no? Y los tanques sí eran de 100 cubos. Lo normal que nosotros vamos a ver ahora son tanques de 50 cubos, ¿sí? Lo que más se hace son los de 50 cubos. Los de 100 no se ven ya muy seguido. Antes, en mis tiempos, sí era constante el de 100 cubos, 75 cubos, 150 cubos, así, sí había. Entonces, esas poblaciones grandes ya tienen sus sistemas y ya no están yendo ahora, siguen siendo más, van creciendo las ciudades, ¿no? Las poblaciones van creciendo, pero ya no toman como solución los tanques. Lo que hacen es lo que hace Zaguapac, ¿no? Sacan con bombas con variadores de frecuencia. Se ahorra, el equipo gasta menos energía
¿sí? Tiene una garantía de 15 a 20 años y tiene un ahorro en 3 años el equipo, si no me equivoco, ya se paga con el ahorro que se genera. Entonces, no es negocio ya para ellos hacer tanques elevados grandes. Por más que el agua no se lo saque de ¿qué se llama? Del pozo, ¿no? Subterráneo, sea de un tanque, ya no hacen tanques elevados, hacen tanques a nivel del suelo grandes. Y se colocan los sistemas, ¿sí?, de bombas de frecuencias variables en serie, y ellos hacen esa tarea, ¿sí? Hacen esa tarea. Y en 3 años con el ahorro de energía se paga. Por eso ya no vemos tanques grandes. Entonces las poblaciones grandes que siguen creciendo, ya ellos no implementan los tanques de 100 cubos. Directamente son sistemas, si es agua subterránea, directamente del pozo, y si es tanque cisterna, ¿ya? Que es más económico hacerlo. Si nosotros vamos a toparnos alguna vez con estos tanques, pero el de 50 igual es complicado. ¿Por qué? Porque tienen todos los tanques que se hacen en el gobierno, tienen un estándar. La altura hasta la base del tanque es 15 metros y la tapa está a 18 metros, es decir, tiene 18 de alto. Si se dan cuenta, 18 metros, ustedes van a decir, no es alto. Sí, pero vamos a ver que esta estructura es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque va a haber cargas de viento. ¿Qué más? Solo tengo 4 columnas. Entonces, no necesariamente tiene que ser alto para ser complejo. Por eso nosotros estudiamos qué es translacional y qué es traslacional, ¿no? Desde un tanquecito que seguro alcaldía que ustedes caigan les va a tocar calcular, ¿sí? Y si se dedica a calcular, sí o sí les va a llegar también los tanquecitos. Es algo inevitable. Y es algo inevitable que es complejo cuando uno no sabe hacerle frente. Los edificios veremos que tienen otra forma, ¿no? Pero eso tampoco quiere decir que no haya edificios que son complejos. No estamos hablando de altos, sino de edificios esbeltos. ¿Ya? No tiene que ser alto para ser un problema. Los de 10 pisos, 8 pisos pueden tener dilemas. Como este caso, que solo puedo 4 columnas. Entonces, esto lo voy a hacer yo rápido después para mostrarles ya los procedimientos, tanto el de translacionales como el de traslacional. Porque aquí, en este ejemplo que nosotros hacemos en CIPE 1, ¿no? Los que han hecho CIPE saben esto. Pero ¿qué es lo que hacemos en CIPE? Nosotros tratamos siempre de llegar a este valor, fíjense, a este que estoy marcando en amarillo. Siempre vamos a pelearnos con el CIPE, y de eso se trata este ejemplo, ¿no? De poder controlarlo a que la estructura sea translacional. ¿Ven? Gamma Z, FB, tiene que ser menor o igual a 1,10, menor o igual a 1,10. Pero, si se fijan, yo tengo todo este otro trayecto como estructura traslacional. Eso yo no enseño en clases. Directamente yo les enseño, sin aumentar hormigón, vamos a lograr que sea 1,093 y vamos a hacer que el tanque sea translacional, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo no pueda diseñar con 1,12,8, 1,14,5, ¿ven? O 1,16. El 1,18 es malo. Yo les voy a mostrar que es malo siempre ese, ¿sí? Entonces, este que lo voy a marcar con rojo, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que no es bueno estar en ese punto. De ahí vamos a aprender de que no es bueno que se mueva demasiado el edificio, ¿sí? Tampoco es bueno que el edificio no se mueva mucho. O sea, si es muy rígido, se hace caro las cimentaciones. Si se mueve mucho, se hace caro todo. Las columnas, las vigas, los tanques, las losas, las paredes, las fundaciones, ni que se diga, se hace carísimo. Es malo que se mueva mucho, pero también es malo, claro que es menos malo que no se mueva la estructura. O sea, no puedo hacer un empotrado libre y que eso no se desplace. Sale demasiado caro.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, ingeniero? Nosotros tenemos que hacer una estructura que se mueva lo adecuado. ¿Sí? Lo adecuado. Que si yo puedo volverlo al amarillo, belleza, funciona. Pero si me sale muy caro estar trabajando en estructuras translacionales menor a 1.10, yo puedo trabajar sin ningún problema en una estructura translacional en este sector. Puedo trabajar, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender en este módulo 5, tomando en cuenta cómo hacemos con nuestro sistema, ¿sí? Con nuestro sistema estructural, cómo podemos, si podemos lograr a controlar ese a 1.10 o si no, puedo yo hacer estructuras translacionales. Ahora, fíjense acá, ejemplos de la vida real. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? A mí me gusta este tipo de edificio, ¿sí? Tengo uno de 18 pisos con 2 subsuelos, ¿no? Tienen que hacerme un contrato. No me han llamado y le voy a hacer el lance porque es complicado, ¿sí? Complicado. Más que todo, mientras más grande sea, cambian el diseño, cambian. Hasta en los chicos cambian. Claro que si cambian, yo puedo hacerlo rápido, ¿no? Los grandes sí son un dolor de cabeza. Y los costos hay que verlo. Por eso muchas veces yo agarro, a veces cuando no quiero hacerle les doy un precio que me van a decir gracias, pero no, ¿no? Hay un ingeniero que me llamó así, me acuerdo. Me pasó un proyecto que era con estructuras metálicas, todo eso. Yo lo miré nomás y en el presupuesto que pusieron en los volúmenes estaba lejos de la realidad. Entonces le mandé 3 veces el precio de lo que normalmente yo cobro. Y el ingeniero se dio cuenta que le habían pelado en los volúmenes y ya habían hecho esos tratos. Y me llamó y me dijo, ¿sabe qué, ingeniero? Ya me di cuenta, me dice, ¿no? ¿De qué, Leo? ¿No? De por qué su precio está súper alto, me dice, ¿no? Usted no quiere meterse en dilema. Sí, espero que lo resuelva, ingeniero. Sí. A ver, ya le veo, ya vemos cómo cancelar ese asunto, porque se dio cuenta. Entonces, ven, a veces es así. Muy bajos los volúmenes estimados, los costos también son bajos. Entonces es complicado los proyectos grandes, más los cambios que vienen. En lo normal, que es lo que nosotros estamos viendo acá, miren, son proyectos que vamos a tener de todo el tiempo, si se dedican a construir, estos son los que más salen. Como dato interesante, en Santa Cruz, en la ciudad, sí, en la ciudad, el otro día estaba viendo un informe, se construyen más de 2.000 condominios al año. 2.000 construcciones al año se tienen de estas. ¿Sí? Más de 2.000. Entonces es lo que más hay. ¿Sí? Sería interesante en la sociedad de ingenieros que nos digan, ¿no? Que hayan hecho una estadística. Esa estadística era del plan regulador, pero del colegio de arquitectos, pero sí, pero eran más de 2.000 que yo recuerdo en este tipo de estructuras. ¿Cuántos ingenieros somos en Santa Cruz? Somos un montón. De esos 2.000, ¿cuántos ingenieros trabajan ahí? ¿No? ¿De qué casitas hay más todavía? ¿Sí? Menores a condominios, por ejemplo, de 4 pisos, 3 pisos, 2 pisos, hay un montón de construcciones. De que hay edificios grandísimos, hay, ¿sí? Pero son menos. Entonces, en lo que normalmente abunda y lo que vamos a tener regular es esto. Y ustedes se analizan en este, que es de 6 pisos, su factor de estabilidad, ¿cuánto es? 1,04. ¿Cuánto tiene que ser para ser intraslacional? Menor a 1,10. Ahí está, 1,04. Los pilares, las columnas, todo lo que hemos puesto son para las cargas gravitatorias y para el efecto del viento, ¿no? Las cargas horizontales, pero las cargas horizontales solamente me están generando ese incremento en efectos de segundo orden, el 4%. Este otro, ese está por el Urbarí, creo que por ahí está, ¿no? Esto me acuerdo que es el dueño, es el primer piso y la planta baja. Y cada piso le regaló uno a cada hijo le regaló. ¿Sí? Arriba es un saloncito social, pero tiene un salón de juegos abajo para los nietos, me acuerdo. Esta casa sí.
Le voy a decir a mi padre que haga un edificio y que nos dé un piso entero, ¿no? Hay algunos que tienen suerte. Este otro que estamos viendo acá es una clínica que está ya terminada y está a frente del oncológico, ¿sí? Este tiene más pisos y tiene menos columnas, pero el ascensor es grande y además nos pidieron que sea en la clásica 3 caras de hormigón. Entonces está más controlado, si se fijan, ¿sí? Está más controlado y estamos viendo que la incidencia del segundo orden es apenas del 3%. Entonces la estructura es intraslacional. Este otro, ¿sí? Vamos a ponerlo en verde. Este otro es uno que está al frente, ya está terminado también, CENIP se llama, está ya se llama de los tajivos, tercero interno, ¿sí? Al frente, un poquito más, casi al medio de los tajivos, al frente, ¿no? Ya está terminado, tiene 13 pisos. 13 pisos tiene. O sea, tiene planta baja y 13 pisos encima más un subsuelo. ¿Cuánto es su factor de estabilidad global? 1,08, el 8,1%. ¿Cuánto es el máximo? 1,10. ¿Para qué es ese 1,10 como máximo? Para que la estructura se considere intraslacional. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Clasificar mi estructura? No, yo tengo que hacer mi procedimiento de cálculo como estamos viendo en P delta y poder obtener el gamma Z. Con el gamma Z recién podré determinar si mi estructura es intraslacional o traslacional. Yo no tengo que clasificarlo desde el inicio, yo tengo que hacer el procedimiento. Ahora, si yo puedo lograr una estructura intraslacional con los elementos y que sus secciones sean óptimas y no tenga que colocar secciones muy grandes, belleza. Y eso es lo que hemos visto, ¿cierto? Hay los sistemas de pórticos, los sistemas de muro y los sistemas duales. Los duales es una combinación de muros con columnas. Normalmente nosotros tenemos la caja del ascensor, que son muros de cortante, y las columnas. ¿Sí? Y las columnas. Entonces, en edificios, normalmente el basamento es donde está más fuertecito el armado en las columnas y en los muros, y de ahí para arriba se hace mínimo, ¿sí? Se hace mínimo. Pero nosotros trabajamos con 1,5, con 1,2, las cuantías, y nos daremos cuenta que trabajar de esa manera directamente, o sea, sin secciones exageradas, ¿sí? A estas alturas de estos pisos, con estos casos, que es la mayoría de lo que nosotros vamos a tener, nuestras estructuras van a ser intraslacionales, ¿sí? Intraslacionales. Este de acá es un caso de estudio de una tesina de seminario del ingeniero Julio César Mamani Ordóñez. ¿Y qué es lo que él planteó? Él planteó ese edificio para 12, 14, 16 y 18 pisos, ¿sí? ¿Cuál es el dilema que tuvo con ese edificio? Esa es la vida real en los edificios grandes aquí en nuestro medio. ¿Sí? Los arquitectos, como dijimos, le falta un poquito en el tema de la triangulación de cargas, ¿sí? Que es lo que vimos en el primer capítulo, ¿cierto? En el primer tema. Fíjense este caso. Solo tiene 5 columnas y un ascensor cada torre. ¿Por qué lo piden así? Por un tema de arquitectura, por estética, ¿sí? ¿Qué implica eso? Son pocos elementos que le hacen frente a las cargas horizontales, que en este caso sería el viento. ¿Cuál fue la pelea que tuvo él? Por eso escogimos esto, ¿no? Porque era un ejemplo real, que es de 12. En realidad este edificio es de 14 pisos, el real, ¿no? Entonces lo hicimos de 12, de 14, de 16 y 18, ¿no? ¿Y qué es lo que él ha buscado en este caso? Lo que él ha buscado es que en los 12 pisos, 14, 16 y 18, por ejemplo, este es el resumen de 18, lo que él ha buscado es hacer la estructura intraslacional con los elementos que me permite la arquitectura, que serían las 5 columnas y el ascensor. Fíjense, esta gráfica roja que tenemos acá es el consumo de hormigón en función de los pisos.
Aquí tenemos planta baja y allá está el piso 18, ¿eh? Aquí está el piso 18. Entonces, la gráfica roja representa el consumo de hormigón de las columnas con un H30, un H35 y un H40 usado él. ¿Ven? Entonces, para hacer translacional ha utilizado un H30 de más de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Y ese es el rojo que ustedes están viendo, ese es el consumo. Para que sea translacional, ¿no? ¿Dónde está translacional? Fíjense, ahí lo tenemos. Aquí está, 1.10. Luego, él ha decidido trabajar dos modelos con estructuras translacionales, ¿sí? Translacionales. Y ha tomado en cuenta un grado de fisuración, que ahora ustedes ya lo entienden, del 50%, es decir, amplificación de los desplazamientos para P delta igual a 2. Igual a 2. ¿Qué es lo que él ha obtenido? En volumen de hormigón, vamos a darnos cuenta de que en las estructuras translacionales, miren cuánto de hormigón se requiere para que cuando la estructura es translacional. Pero, ¿harto ahorro, ingeniero? Sí, es harto ahorro. Pero se supone que si se mueve más el edificio hay más esfuerzo, ¿cierto? Porque este es el 10% y este es el 20%. Si era 12, ¿cuánto tenía que ser? 12. Si es 12 el momento, ¿cuánto sería? 13.2. Y si es 12, el 20%, ¿cuánto es? A ver. Dijimos esto, ¿no? 12 por 1.10, 13. 12 de momento por 1.20 que está trabajando acá su defensa, es 14 toneladas. Se supone que a mayor esfuerzo, más acero, ¿no? Pero aquí está sacando menos volumen de hormigón. Ah, entonces acero debe salirle al montón. Miren el acero acá. Las tres gráficas, el acero es muy parecido arriba. ¿Hasta dónde? Hasta el piso 4, vamos a decir acá. Hasta el piso 4. ¿Sí? Hasta el piso 4. Aquí, ¿no? Donde ya empieza a crecer, ¿no? Podríamos decir hasta el piso 5, vamos a decir así. Ahí. Normalmente, de planta baja hasta el piso 4 o 5, que ahora nos permiten hasta 5 pisos del basamento, ¿sí? Es el basamento. Ahí es donde se levanta, ¿sí? Donde se levantan las cuantías. Si se fijan, el rojo en la estructura internacional sale un montón de acero. Fíjense cómo se dispara el volumen de hormigón en el piso, planta baja, el primer piso, es hartísimo acero, hartísima sección de hormigón pide. Pero si yo hago una estructura translacional, fíjense que tiene sus consecuencias, ¿cierto? Miren, los esfuerzos, la cantidad de acero, por los esfuerzos que se tiene en la base, va a implicar esa gráfica verde y la gráfica azul, donde se dispara a casi 200, 280 kilos por metro cúbico la cuantía de acero. Kilogramos de acero por metro cúbico de hormigón. ¿Sí? Miren, está en 250 hasta 280, ¿sí? Kilogramos de acero sobre metro cúbico de hormigón, con hormigones de 350 y con hormigones H35 y H40. ¿Es normal que salgan estas cuantías, ingeniero, ahí en el basamento? Sí, se trabajan hasta con un 4% de cuantía en columnas. ¿Cuál es ese 4% ahora? No lo entiendo porque usted dice 250. Eso es el consumo de hormigón por metro cúbico, ¿sí? El consumo de acero por metro cúbico de hormigón. Cuando nosotros hablamos de cuantía, ¿sí? De cuantía, es la área de acero entre el área de hormigón, cuando hablamos del diseño en columnas. ¿Cuánto es la armadura mínima en norma americana? 1%. ¿Cuánto es la armadura mínima en norma CBH87? 0,5%. ¿Cuánto es la actual que nosotros tenemos en la NB? 0,6%. ¿Cuánto nos permite normalmente las normas? Como máximo, 8%. ¿Sí? Como máximo.
En columnas, 8%. ¿Con cuánto nosotros trabajamos? Como máximo práctico, 4%. ¿Dónde se da ese 4%? Aquí. Ahí se da el 4%. No en toda la altura, ¿sí? Pero en la planta baja y primeros pisos, sí. Ahí se da el 4%. ¿Pero con qué tipo de estructuras? Con estructuras traslacionales. Es decir, que en edificios donde yo tenga ese problema, no tiene que ser alto, si se dan cuenta. Está en función, sí, de la altura. Está en función, sí, de la esbeltez, que sería el lado más corto del edificio. Y sí, también está muy influenciado por la cantidad de elementos estructurales que yo puedo colocar para hacerle frente a quién? A las cargas horizontales. En este caso, ¿qué? El viento. ¿Sí? El viento. En este sistema donde la mayoría son columnas, ¿qué nos dicen los sistemas estructurales? La parte de arriba es la que refuerza la parte de abajo cuando sean columnas. Y cuando sean los muros, la parte de abajo es la que hace que la parte de arriba disminuya su deformación. Y aquí podemos dar fe de eso, miren, como la mayoría son columnas, se van a dar cuenta, ¿sí? Se van a dar cuenta que la parte de arriba de las columnas, esa parte en verde que estoy marcando, ahí, todo feo, ¿no? Todas las 3 gráficas son armaduras mínimas. Son armaduras mínimas en la sección de la columna. Es decir, que la sección de la columna del basamento de la parte amarilla para arriba se la diseña para hacerle frente a las cargas de viento. Está sobrado para las cargas gravitatorias. Y es correcto lo que nos dice el libro de Eino Ángel de sistemas estructurales, donde nos dice, ¿no? Sistemas de pórticos, ¿sí? Sistema de pórticos depende de la rigidez de los soportes de arriba para poder controlar lo de abajo. Entonces, fíjense que ahí estamos viendo que es cierto. Las secciones de las columnas para hacer ese control de estabilidad de gamma Z FB a 1.20, las secciones de arriba son las que se van manejando para poder controlar ese 1.20, ¿no? ¿Qué es ese 1.20? Los esfuerzos de segundo orden con respecto al primero. ¿Y qué es lo que dijimos que no es bueno? Que se mueva demasiado, ¿no? Que ese valor sea superior, muy grande. Ahora, ¿hasta dónde llega este valor? Hasta 1.5. Teóricamente puede llegar hasta 1.5, pero no es que todas las estructuras, por ejemplo, ustedes pueden decir, a 1.20 está trabajando ese edificio, yo tengo que trabajar a 1.20. No, depende de la estructura, ¿sí? Va a depender de la estructura. Hay estructuras que van a poder trabajar con 1.20 y sacar bastante así fierro decente, ¿no? Dentro de los parámetros. Ustedes tal vez van a decir, voy a hacer como en las clases del ingeniero, voy a hacer mi edificio con 1.20 y tal vez se le dispara el acero. Es que esa estructura está en función de los elementos que ustedes pueden colocar como elementos que le hacen frente a los desplazamientos horizontales por viento. Entonces, no va a ser 1.20, se va a mover demasiado y se va a descontrolar el factor de estabilidad, ¿no? Ese factor de estabilidad le representa los esfuerzos de segundo orden con respecto al primero, se va a disparar los esfuerzos. ¿Qué va a hacer? Me va a dar armaduras excesivas tanto en las columnas como en las vigas, como en las losas, y mi fundación se va a acercar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es rigidizar un poco y bajarme, tampoco a 1.10 porque es demasiado caro, ¿ven? Entonces, puede ser 1.18. Y mis esfuerzos, ¡pum!, cayeron y se hicieron decentes y tengo armadura bien. Ese es el balance. Tal vez su otro compañero tiene otro proyecto y con 1.18 le sigue dando excesivas armaduras, se dispara. Es por la sensibilidad de la estructura, de la rigidez que tiene ante cargas, ¿sí?, horizontales. Puede ir poniendo más grandes las piezas y llegar a 1.15 y ahí los esfuerzos se achican. Ese es el balance que se requiere para ese proyecto con la posibilidad de esos elementos, ¿no? Y uno tiene que saber decidir, quiero hacer con pórticos, con columnas, quiero hacer solo con muros,
si es que me permite la arquitectura, o puedo hacer un sistema dual, un combinado entre muros de cortante y columnas. Así como les voy a mostrar más adelante lo que hicieron con los brasileños, que ya le hemos visto, ¿no?, en los sistemas estructurales del Brasil, ¿no? Ellos utilizan más muros, pero eso va a estar de la mano de quién, de la arquitectura, la mano del arquitecto. Entonces es bien complicado, pero no imposible, es un juego. Por eso los edificios grandes no debe ser barato el costo, debe ser un costo mayor que va de la mano de la capacidad del profesional, ¿sí? Entonces, se hace. Yo recuerdo un ingeniero brasilero, dijo, tuve 11 días para solucionar este edificio de 42 pisos. 11 días con su compañero estuvieron ahí haciendo un modelo sobre otro, uno sobre otro, porque los software no es que ustedes van aumentando la sección y van trabajándose fácil. Muchas veces se tarrea o se corrompe el archivo y tienen que volver a hacer, o por los cambios que ustedes van a hacer, o sea, no es cambiar ahí. Yo me concientizo y digo, voy a hacer un modelo desde cero de nuevo, pero sobre esta base, porque ya vi que no está funcionando ese otro, tengo que modificar. Entonces, modificar no es la clave en el software, me va a dar error, ni siquiera va a calcular. Lo voy a hacer desde cero de nuevo. Entonces, ese tiempo invierte. Y él decía, 11 días para poder llegar a controlar la estructura de 42 pisos. Después de que ellos ya encontraron la solución en esos 11 días, ya es simplemente ya hacerlo bien, ponerle las jardineras, todas las cuestiones que uno simplifica, ¿no? Y ya empezar a calcular, sabiendo que funciona, sabiendo cuánto van a ser las fundaciones también, y empezamos ya a hacer un cálculo finito para poder sacar el resultado. ¿Vieron? Está medio complicadito al comienzo, pero no es imposible. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Paciencia. Y que los costos tienen que estar de la mano de eso, ¿no? Porque una persona que no sepa va a hacer una estructura demasiado cara, ¿no? Por hacerlo demasiado rígida. O va a ser una estructura como eso que les conté, 2 años está fisurado por todos lados, funciona, ¿ven? Pero el dolor de cabeza ahora lo tienen todas esas personas. ¿Se imaginan cuántas familias son? Porque yo pienso en familias, no pienso en plata, ¿no? Es plata, pero es familias que van a estar pagando 20 años ese departamento, 25 años ese departamento. Y en 2 años está rajado por todos lados. Entonces uno tiene que ser responsable, el desarrollador tiene que ser responsable, ¿sí? El calculista tiene que ser responsable, el constructor tiene que ser responsable. Para eso se necesita este conocimiento. ¿Qué es lo que está buscando esas personas de ese edificio? Y no es el primero, tengo varios en este año ya, ¿sí? Están buscando que se les perite para poder demandar. Hay un caso que tengo, que me tocó en diciembre del año pasado, ya lo arreglaron. Cobraron 150,000 bolivianos, le dieron para que la empresa, contrató una empresa por 150,000 bolivianos para que arregle la fisura. Ni 6 meses ha durado y se ha rajado de nuevo. Y el que ha reparado, le dijeron, ¿sabe qué? ¿Se ha rajado? Sí, pero de donde yo lo costuré, se ha rajado más arriba. No es culpa mía. Mi parche que yo hice está bien. Entonces le dijeron, ya, arréglelo, pero que no se fisure. Y entonces por eso me buscaron para decirme, ¿cómo hacemos un arreglo definitivo para que no se fisure? De hecho, el edificio se calculó sin viento y se va a mover. ¿Y cuál es el arreglo? Tenemos que rigidizarlo para que se mueva lo necesario. Y eso no es barato, es caro. Entonces, ¿qué dijo la empresa? No, anda a parcharlo y después ya ahí muere. Y que nos demanden si quieren, ¿no? Y ya estaban con su abogado, porque la cosa civil es entre 3 y 5 años, algo por el estilo me contaban. Preferible es pagarle, es hacerlo arreglar, parcharlo hasta que se cumpla nuestra garantía y de ahí ya no lo pueden demandar. Pero los fregados son ellos. No se va a caer el edificio, sino que va a ser una estructura, ¿sí? Una casa que requiera constante mantenimiento. Entonces yo no compro, ustedes no compran un 0 kilómetro para que se le fregue, ¿sí? A los 10,000 kilómetros. ¿no? Hay algunos casos, pero hay garantías, si se dan cuenta, ¿no? Pero en la mayoría de lo que compra un 0 no debe fallar. Por eso compro un 0. Cuando yo compro una casa no es para que al segundo año esté fisurándose todo, ¿no? Entonces ahí esa parte de responsabilidad nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Bueno, no nos va a dar tiempo para más. Todavía hay para que nosotros vayamos hablando sobre esto, pero lo veremos
mañana. ¿Sí? Entonces lo dejamos por hoy y mañana ya es de 7 a 10. Entonces mañana sí vamos a tener todo el tiempo para que yo les muestre cómo se balancea, ¿no? Con el tanquecito les voy a hacer porque ese es rápido. Esto es cuando no está controlado y veremos imágenes de vigas reales de los proyectos. Y les diré, esto es controlado. Y les mostraré lo que no le hacemos en el curso de CIPE porque no da tiempo, en hacer una estructura instalacional y hacerlo traslacional, que también resulta. ¿Listo? Lo dejamos entonces acá. Nos vemos mañana. Buenas noches.